No sé cuánto tiempo ha pasado. No sé si han sido minutos, horas o una noche entera. Solo sé que abro los ojos con el corazón desbocado y una sensación terrible metida en el pecho. Algo está mal. No veo nada. Solo oscuridad. Una oscuridad cerrada, espesa, sofocante. Intento moverme y mi cabeza golpea algo duro arriba de mí. Levanto los brazos por reflejo y mis codos chocan de inmediato a ambos lados. Mis piernas apenas tienen espacio para doblarse. Estoy encerrada. La idea me atraviesa de golpe. Empiezo a respirar peor. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Mi voz sale rota, pequeña, inútil. No hay respuesta. Solo mi respiración rebotando en un espacio mínimo. El aire está húmedo, viejo, cargado. Huele a tierra cerrada, a madera mojada, a encierro. Paso las manos por encima de mí buscando una rendija, un orificio, cualquier cosa, pero no encuentro nada. Solo superficie rugosa, solo paredes, solo esa sensación insoportable de que estoy metida dentro de algo hecho para no dejarme salir. Empiezo a golpear, arriba, a los lados, con los hombros, con las piernas. Nada. Todo me devuelve golpes sordos, cerrados, sin salida. Y entonces lo entiendo. No estoy en una habitación, no estoy en un armario. Estoy dentro de un cajón. Un cajón largo, angosto, húmedo. Maloliente, como si hubiera guardado demasiados secretos durante demasiado tiempo. No. Intento obligarme a respirar despacio, pero no puedo. El pánico me sube por el cuerpo como hielo. Me mareo. Siento que el aire se me acaba. Y entonces escucho algo. Un roce. Un paso lento alrededor del cajón. Me quedo inmóvil. No estoy sola. ¿Hola? ¿Quién está ahí? No escucho nada. Luego una voz, muy cerca, demasiado cerca. No gastes el aire. Se me hiela la sangre. No sé de dónde viene. No parece venir de una puerta, ni de arriba, ni de un lado. Parece salir de la madera misma, como si el cajón respirara y luego hablara. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Luego escucho un susurro. Que entiendas por qué estás aquí. Trago saliva. No entiendo nada. Quiero pensar que esto es una pesadilla, que alguien me drogó, que estoy delirando. Te equivocaste de persona. Yo no sé nada, no sé quién eres. Espero que alguien me responda. Eso mismo creía él, que podía seguir viviendo como si aquella noche no hubiera dejado nada atrás. Me quedo quieta. Algo en esa frase me atraviesa, aunque no sé por qué. No sé de qué hablas, dijo, temblando. Pero puedes salir de esto. Si quieres dinero, ayuda, lo que sea. Tu familia ya tomó demasiado. Siento mi corazón a mil. Yo no te hice nada. No, tú no. Pero llevas su sangre, su nombre, su sombra. Siento un escalofrío recorrerme entera. Intento recordar. Una carretera, luces, mis manos en el volante, la noche tranquila. Y de pronto, algo, una figura en medio del camino.
después un golpe y nada más. La memoria se me porta justo ahí. ¿Qué tiene que ver mi padre con esto? No escucho nada después de unos segundos. Y luego me relata una historia horrible de creer, como si la estuviera abriendo delante de mí. Hubo una noche, mucho antes de esta, mucho antes de que tú pensaras que el mundo era un lugar limpio. Tu padre conducía como si nada pudiera tocarlo, seguro de sí mismo, convencido de que todo lo que estaba frente a él podía apartarse. Me congelo, se me hace un nudo en la garganta. Y entonces ocurrió un instante, un impacto, el final de una vida cambiando de sitio en una sola noche. Quedó inmóvil para cualquiera que mirara desde afuera, dice la voz, pero no del todo ausente. Todavía había en él una súplica, una necesidad desesperada de que alguien hiciera algo, de que alguien no lo dejara ahí. Aprieto los dedos contra la madera. La voz se vuelve más honda. Y tu padre lo miró, lo vio a una persona, vio un problema, vio un error que podía destruir su vida, vio su nombre, su imagen, su futuro y eligió protegerse. No respiro. La voz sigue, más lenta, más herida. Lo ocultó. Enterró la verdad antes de que alguien pudiera encontrarla. Y mientras lo hacía, mientras intentaba borrar aquella noche, él estaba allí, oyendo, sintiendo, esperando que por fin lo salvaran. Siento que algo dentro de mí empieza a romperse. ¡No! Se me escapa en un leve susurro. Después de eso, la noche se volvió silencio. Y de todo lo que pasó, solo recuerdo una cosa que me dijo tu padre aquella noche. El aire parece detenerse. Entonces la voz susurra. Todos tenemos un propósito en la vida. ¿Por qué dice esa frase? No tiene ningún sentido. Pero me llama la atención aquella frase. No sé por qué, pero algo en mí se estremece al oírla. Me parece familiar, demasiado familiar, pero no alcanzo a entender por qué. Después de eso, la noche se cerró y el silencio se quedó conmigo para siempre. ¿Conmigo? La palabra me eriza la piel. ¿Quién era? Elías Ferrer. Trato de saber más. Tarda en responder, pero cuando lo escucho por fin, tiene una voz cansada y dolida. El nombre no me dice nada, o eso creo. Lo repito en mi mente como si al hacerlo fuera a abrirse algún recuerdo escondido. Entonces, algo cambia dentro del cajón. Siento una vibración leve. Una rendija se abre apenas y deja entrar una luz gris, enfermiza, miserable, lo justo para que vea algo a mi lado. Una fotografía. La tomo con dedos torpes. Es una foto vieja, húmeda en las puntas. En ella aparece una familia, un muchacho joven, una mujer, un hombre. Están juntos, sonriendo, como si nada malo hubiera ocurrido todavía, como si el mundo aún no hubiera decidido romperlos. Miro al muchacho más de cerca.
Siento un frío profundo subirme por la espalda. No sé cómo explicarlo, pero es él. Es mi familia. La oscuridad sigue igual de cerrada, pero ahora ya no se siente vacía. Se siente ocupada, como si alguien hubiera estado aquí desde antes que yo, como si este lugar conservara una presencia que nunca logró irse. Tu padre me dejó aquí, en este mismo encierro, en esta misma oscuridad, en este mismo silencio. Se me escapa un sollozo. Miro la madera, la estrechez, la humedad, el aire viejo. Y entonces lo entiendo. No estoy dentro de cualquier cajón. Estoy en el mismo lugar donde él fue dejado. En el mismo encierro. En la misma ausencia. Respirando el mismo miedo. No, susurro sin aire. No. La voz suena ahora más cerca que nunca. Tan cerca que parece salir desde debajo de mí. Ahora sí entiendes dónde estás. Siento que el cuerpo se me queda helado. La fotografía tiembla entre mis manos. No estoy hablando con un secuestrador. No estoy hablando con alguien vivo. Estoy hablando con él. Con lo que quedó de él. Con algo atrapado en esta madera. En esta oscuridad. En la noche en que mi padre decidió borrar lo que había hecho. Tú eres él. Silencio. Y luego, muy bajo. Yo fui al que dejaron aquí. Cuando lo entiendo, algo dentro de mí se rompe de verdad. Todo encaja de una forma monstruosa. La figura en la carretera, el accidente, este cajón, esta voz. Él no me trajo aquí con sus manos. Me hizo verlo, me hizo sentirlo, me hizo despertar dentro de su silencio para que supiera lo que pasó. No, yo no sabía nada. Yo puedo sacar la verdad, puedo contarlo, puedo hundir su nombre, lo haré, te lo juro. Hay una pausa. La voz ya no suena furiosa, suena cansada, antigua. No quería que me ignoraras como él lo hizo. La rendija empieza a cerrarse. El pánico vuelve entero. Golpeo la tapa, empujo con todo lo que tengo. No me dejes aquí, por favor. La oscuridad se cierra otra vez. Y la última vez que lo escucho, me dice: Ahora sabes lo que se siente cuando nadie viene. Entonces, despierto. Pero esta vez, de verdad, abro los ojos con un quejido y una luz blanca me golpea la cara. Todo huele a desinfectante. Tengo la boca seca. El cuerpo me duele entero. El pecho, los brazos, la cabeza, las piernas. Quiero moverme, pero un dolor agudo me obliga a quedarme quieta. Estoy en un hospital. Escucho máquinas, voces lejanas, pasos en un pasillo. Intento respirar hondo y siento una angustia tan grande que se me llenan los ojos de lágrimas. No fue un sueño, o al menos no se sintió como uno. Entonces, la puerta se abre y entra mi padre. Viene pálido,
agitado, con esa expresión de alivio exagerado que tienen las personas que han estado fingiendo control durante demasiado tiempo. Gracias a Dios que estás viva, mi vida. No puedo hablar enseguida. Me arde la garganta. Él se acerca a la cama. Tuviste un accidente, Vale. Ibas manejando y te saliste de la carretera. Chocaste contra un árbol. Los doctores dicen que fue un milagro. Lo miro. No respondo. Mi corazón empieza a latir más rápido. No sé qué viste realmente, ni qué pasó exactamente, pero ya pasó, hija mía. Estás viva. Eso es todo lo que importa. Siento un temblor pequeño en las manos, porque mientras habla, algo dentro de mí sigue en el cajón, sigue oliendo la humedad, sigue oyendo esa voz. Mi padre me toma la mano y entonces, con una sonrisa rota de alivio, con el tono suave de quien cree estar consolándome, dice: Todos tenemos un propósito en esta vida, y el tuyo es seguir adelante, mi amor, porque tú naciste para cosas grandes. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito en esta vida. El aire desaparece de la habitación. No puedo moverme, no puedo parpadear. La frase cae dentro de mí como una piedra en un pozo. La misma frase, la misma, la que la voz repitió en la oscuridad, la que él dijo aquella noche, la última que escuchó antes de ser abandonado. Y en ese instante lo entiendo todo. No fue un sueño, no fue un delirio del accidente, no fue mi mente rota inventando un horror. Él me lo mostró, el fantasma me hizo verlo. Me encerró en su memoria, me obligó a sentir el mismo abandono, no para matarme, no al principio, sino para que supiera la verdad, para que reconociera en la boca de mi propio padre la prueba de que todo fue real. Lo miro. Él sigue sonriendo aliviado, creyendo que acaba de decir una frase cualquiera. Pero para mí ya no lo es. Ahora sé lo que hizo. Ahora sé a quién dejó en la oscuridad. Ahora sé de quién era la voz que me esperaba en el cajón. Y mientras mi padre me aprieta la mano, feliz porque su hija sigue viva, yo siento una angustia tan profunda que casi no puedo respirar. Porque salí del cajón, sí, pero la oscuridad no se quedó allá. Vino conmigo y ahora vive en esta habitación, entre él y yo, en su voz, en su sonrisa, en esa frase. Todos tenemos un propósito en esta vida. Y por primera vez desde que despierto, entiendo cuál puede ser el mío. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres seguir explorando relatos oscuros, mensajes que no deberían leerse y presencias que prefieren no ser vistas, suscríbete al canal Moro Horror Oficial. y apóyame dejando tu me gusta. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, algunas personas sobreviven a la muerte, pero no siempre regresan solas.